Menú correspondencia. El botón opción sobres nos va a servir para imprimir la dirección del remitente en las cartas de correo normal. Al activar este botón, desplegará en pantalla la ventana de sobres y etiquetas, en donde podemos capturar la dirección del remitente a imprimir en un sobre. Aquí tenemos nuestras dos cajas de captura para el remitente y a quien se le va a mandar ese sobre. Y un ejemplo ya real. ¿Ok? Como ven, no es nada difícil. Con el botón Opciones podemos especificar el tamaño del sobre y la distribución de la impresión de la dirección y el remitente, ya sea en forma horizontal, vertical, etc. Es posible modificar la forma en la cual se insertará el sobre de papel en la bandeja de entrada de la impresora, como se puede ver aquí en el método de alimentación de cuadro de diálogo de opciones de sobre. Al seleccionar el botón Opción Etiquetas, podemos imprimir una dirección u otro dato en una o varias etiquetas adheribles. Al activar este botón, se desplegará en pantalla la ventana de etiquetas, dándonos un espacio para la captura que irá en la etiqueta adherible. A la izquierda veremos un ejemplo de los datos que se pueden imprimir dentro de una o varias etiquetas adheribles. También es posible indicar qué tipo de hoja de etiquetas adheribles se van a usar, por ejemplo, 30 por página, A3 horizontal, etc. Todas las que venden en las papelerías traen un código diferente. Debemos de cotejarlo contra el que tenemos aquí dentro del menú correspondencia en opciones para etiquetas. Habrá que verificar el tipo de la hoja de etiquetas adheribles con respecto a la marca de etiqueta, el tipo, el alto, el ancho, el tamaño de página, con el fin de configurar la impresora correctamente. El botón u opción Iniciar correspondencia nos va a permitir relacionar un documento creado dentro de Microsoft Office Word con un archivo de base de datos de Access, dándonos la opción de crear un machote o plantilla en Word y jalando los datos de un archivo de base de datos. Al activar el botón Iniciar correspondencia, nos dará la opción de rellenar cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, etc. desde un archivo de base de datos que vayamos a crear o que ya existe. Comenzaremos con la subopción paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Lo activamos, en donde vamos a poder seleccionar el tipo de documento que deseamos crear, una carta, un mensaje de correo electrónico, llenado de sobres, etiquetas o una lista de direcciones. En nuestro caso, seleccionaremos la subopción cartas, porque eso es lo que vamos a generar. Ya que hayamos hecho esto, ubicaremos el cursor sobre el texto. Siguiente. Inicie el documento, que está en la parte inferior de nuestro cuadro de diálogo. Ese es el que está ahí marcado. A continuación indicaremos que usaremos el documento actual. O podemos usar una plantilla o utilizar un documento que ya existe. ¿Qué va a ser nuestra plantilla o mechote? Hay que notar que no se ha incluido el nombre del alumno ni el grupo. Aquí tenemos nuestra plantilla y note usted cómo no hay ni número de alumno, ni nombre, ni grupo. Eso es lo que se va a insertar de la base de datos. En el tercer paso debemos de indicar si vamos a usar una lista ya existente, seleccionar contactos de Outlook o escribir una nueva lista.
En nuestro caso seleccionaremos la subopción de escribir una lista nueva y posteriormente activaremos la opción crear, con el fin de generar la estructura de la base de datos que necesitamos. Aquí está, escribir una lista nueva y crear. Después de haber seleccionado la opción crear, se desplegará en pantalla la ventana de nueva lista de direcciones, en la cual podemos ver que ya existe una estructura y una definición de campos. En caso de que la estructura no nos sea de utilidad, podemos modificarla seleccionando el botón personalizar columnas. Al haber activado el botón personalizar columnas, se desplegará en pantalla una ventana dentro de la cual podemos agregar, eliminar o cambiar de nombre a algunos de los campos ya existentes. De ser necesario, elimine todos los campos y cree los propios. Al momento de activar el botón agregar, se desplegará en pantalla una subventana para escribir el nuevo nombre de campo. Ya que se haya terminado la estructura de la base de datos, presione el botón aceptar. Noten cómo aquí ya tenemos matrícula, APPAD, APMAT, nombres y grupo. Entonces ahora presiono el botón aceptar, desplegándose en pantalla la ventana de guardar lista de direcciones, en donde deberemos de teclear el nombre de nuestro archivo de base de datos, que en este caso será basegen. Después de haber creado y guardado la estructura de la base de datos, se podrá adicionar datos reales a la misma. Para hacer la captura, deberá de ubicarse en el campo correspondiente y teclear el dato. Posteriormente, mueva su cursor con el mouse al campo posterior o use la tecla tabuladora. Como podemos ver aquí, ya tenemos 3 datos incluidos. Después de haber creado la base de datos, activaremos la subopción siguiente, escriba la carta, que está en la parte inferior. Se desplegará otra ventana en la cual podemos escribir una nueva carta. En caso de ya contar con la carta dentro de Word, seleccionaremos la opción más elementos. Esto es si ya contamos con nuestra plantilla o machote. Al seleccionar la subopción más elementos, se desplegará en pantalla la ventana de insertar campo de combinación, debiendo de ubicar el cursor en donde deseamos que se inserte el campo seleccionado y activar el botón insertar. Como podemos ver, estamos jalando el apellido paterno, el apellido materno y los nombres a nuestra carta, y va a relacionar eso de la base de datos con nuestra plantilla o machote. Después de haberse insertado los campos en los lugares deseados, activaremos la subopción Vista previa de las cartas, donde podemos ver una a una las cartas con los datos reales extraídos de la base de datos basegen, o en un momento dado podemos excluir algún destinatario si así lo deseamos. En la siguiente diapositiva podemos apreciar cómo se puede ver la vista previa de las cartas con los datos extraídos de la base de datos basegen, insertados dentro de una carta creada dentro de Microsoft Office Word. Aquí tenemos nuestra primera carta, la segunda carta, y podemos ver cómo se han insertado automáticamente los nombres en nuestra plantilla. Eso nos ahorrará una cantidad enorme de tiempo cuando tenemos que mandar un mismo documento a varias personas. Esa es la característica del menú correspondencia de Microsoft Word. En el sexto y último paso, podemos mandar impresión sobre papel la carta combinada de la base de datos con el procesador de textos Word, o editar las cartas individualmente, desplegándose estas en pantalla dentro del documento que se usó como plantilla o machote.